Muy buenos días. A continuación vamos a especificar el proyecto de diseño de estructuras de pavimento flexible utilizando la metodología ASTO de la vía Suata al sector Puente Pinzón, que conforman 10 kilómetros de vía. Este municipio se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá. Los integrantes del proyecto está conformado por Diego y por Enyar Gallego y Oscar Dique, en el cual podemos encontrar la introducción, objetivos generales, localización del proyecto, estado de la vía, exploraciones geotécnicas, resultados del CBR, de igual forma estudios de tránsito, aforos y el diseño de estructuras de pavimento flexible con su respectivo costo, de igual manera. Vamos a hablar de la introducción, mi compañero los acompañará. Buenas, mi nombre es Juan Diego Cadena y les voy a hablar de la introducción de nuestro proyecto. Bueno, pues básicamente les voy a hablar del pavimento, que es como tal una estructura multicapas que es bien resistente, que va a soportar las cargas que transmite el tránsito a lo largo de la vía. La importancia del pavimento radica en que hay que comunicar los municipios o las comunidades, ¿cierto? Entonces esto nos ayuda a desarrollar tanto la economía como la calidad de vida de las personas. Por eso pues la importancia de este. Y pues nos basamos en este proyecto en la metodología de la ASHTO, pues para el diseño de estructuras de pavimento flexible y pues para determinar los parámetros previamente al estudio, digamos como el método para determinar el CBR, digamos las excavaciones y apliques que se realizaron en la zona también y tomando en cuenta todo ese tipo de análisis previos se desarrolla digamos una proyección del tránsito para desarrollar o diseñar una estructura de pavimento que soporte la totalidad de las cargas que se preverá al futuro. Bueno, ahora como objetivos tenemos el objetivo general del proyecto, que es diseñar y presentar alternativas de diseño de estructura de pavimento a través del método ASHTO para la vía del sector Puente Pinzón del departamento de Boyacá. Como objetivos específicos tenemos que reconocer el terreno y hacer estudios previos técnicos para la realización del pavimento. Elaborar un estudio de tránsito previo a la estructura para así mismo saber qué tanto grosor tenemos que presentar en el pavimento que vamos a hacer como alternativa. También tenemos que definir alternativas y determinar un diseño óptimo a partir del método ASHTO 93. En la parte de la localización del proyecto, como lo hablábamos anteriormente, está ubicado en Boyacá. Por ayuda del Instituto Geográfico Agustín Codazzi pudimos sacar la parte del mapa de Colombia y ubicar el departamento como tal, y también podemos ver la zona del municipio estudiado, que es Suatá, y la vía que corresponde una parte montañosa hasta la parte de Puente Pinzón, que en el cual son 10 kilómetros de vía. Los parámetros del municipio nos dice que Suatá se encuentra a 2.405 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una superficie de 136 kilómetros cuadrados, una temperatura promedio entre 18 a 23 grados. La humedad del territorio varía entre 83% a un poquito 84-85%. La distancia, pues 9,7, pues para nuestro proyecto tomamos los 10. El tiempo de Suatá a Puente Pinzón son 29 minutos. Sacamos estos datos para sacar también la hora estipulada, que minutos dividido 60 nos da 0,48 horas, y una velocidad estándar que se traslada en esa vía es de 20,21 km por hora, que se puede andar por la vía ya que es un territorio con mucha curvatura y muy montañoso de igual manera. En la parte del estado actual de la vía,
Vemos que cuenta con remoción en masa, partes de la vía que no han estado pavimentadas, entonces eso es lo que podemos encontrar en la vía Suatá-Puente Pinzón. Bueno, en la exploración geotécnica de la vía se busca analizar las características físicas y geotécnicas del suelo. Todo esto con el fin de determinar, pues hacer el ensayo CBR para saber la resistencia al suelo. Entonces se hace un ensayo in situ con las muestras inalteradas. En el plan de exploraciones de suelos y subsuelos se realizaron excavaciones a lo largo de la vía cada 250 metros a una profundidad promedio de entre 150 a 2 metros de la vía, y según pues lo estipulado en el Instituto de Invías. Bueno, de acuerdo a los perfiles estratigráficos que sacamos en situ, se puede definir que hay arcillas plásticas, arcillosas, gravas mal gravadas con limos y arenas con grava. Bueno, del mismo estudio de suelo podemos sacar el resultado de los CBRs, los cuales pues van variando de acuerdo al sitio donde se hizo el apique. Pues tenemos diferentes CBRs de 4, 4.6, 4.8, 4.9. Por lo tanto nos toca pues hallar como un CBR promedio. Esto se hace a través del percentil, el cual a través de esto nos dio 4.7 utilizando 87.5%, el cual más o menos da por acá, y bajándolo nos da un CBR de 4.7%. Bueno, ya entrando en materia en el estudio de tránsito, según pues los documentos que tomamos como base en los aforos vehiculares en la vía Suatá de Puente Pinzón, tenemos que el TPD diario, el tránsito promedio diario, de 948 vehículos, y el tránsito promedio semanal es de 6.636 vehículos. Como en los registros solamente nos daban el TPD y el TPDS, nosotros estimamos el valor, digamos, individual de cada vehículo para que nos diera un total de 6.636. Entonces acá tenemos la composición vehicular y la categoría de los vehículos, como el C2P, C2G, el C3, C4, hasta los buses. Fíjense que los buses son la misma composición de los G2 y los buses normales la C3. Acá tenemos un tránsito de vehículos que los dividimos por porcentajes. Entonces el porcentaje de camiones es de un 34.42% y que nos dice que son 2.284 vehículos. Tenemos un 18.40% de buses, que son 1.221 vehículos, y de vehículos livianos, ya como los carros y ejes simples así bien livianos, son 47.18%, que serían 3.131 vehículos. Tenemos acá la composición de los vehículos comerciales, que serían la sumatoria de los camiones y los buses, que nos da un 52.82%, con un total de 3.505 vehículos. En la parte ya de composición, el flujo de camiones, como lo hablaba el compañero, es de 34,42% y el volumen de camiones 2.284. Aquí vemos la composición, un esquema de cómo se puede identificar cada camión. También la parte del flujo de buses, vemos la composición, el esquema de cuáles son los buses, y pues esto equivale que buses metropolitanos vienen en una composición de un solo esquema de buses total. Y el flujo vehicular, que ya combina camionetas, motocarros, camionetas, carros pequeños, carros no muy grandes, en el cual se llaman como autos, que es el flujo vehicular liviano, y un volumen vehicular de igual manera. Pues tenemos una tasa de crecimiento de acuerdo al tránsito promedio diario semanal, el cual está entre 2.500 y 5.000, para lo cual entonces seleccionamos una tasa de crecimiento de 4.5%. Por otra parte, el factor direccional
lo tenemos de acuerdo a los carriles que contiene pues la vía, el cual es de una calzada con 2 carriles, el cual el factor direccional proviene de 0.5. En la parte de proyección de tránsito del pavimento flexible, primero que todo debemos saber qué lo compone, que son las cargas de ejes, que van en la parte de cargas normales y las cargas patronales, donde ya se podemos enviar carga Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Qué es esto? Eso varía al tipo de eje que componen los camiones, que ya algunos camiones pueden traer 6 toneladas, 8,2 toneladas, 22 toneladas, 24 toneladas, que los de 22 toneladas son ejes standard y en 24 son ejes trident. De igual manera se hace de acuerdo a una fórmula para sacar las cargas por ejes, se compone de cargas normales y cargas patronales para hacer la fórmula. Sacamos también la distribución por año, donde tenemos que beta, podemos identificarlo que si son ejes sencillos, tándem o trident, y alfa para el tipo de pavimento, flexible en este caso, ya que este es lo que estamos trabajando. El periodo de diseño que va a 20 años, la tasa de crecimiento que es de 4,50, el factor de proyección de tránsito que es 32,07, la parte de sentidos por carriles, que ya mi compañero lo dijo, que es del 50%, y que es esta misma, que es 0,5, y la de factor de distribución de carriles, que es de 1. En la parte de cálculos, tenemos que comenzar primero por el factor de proyección de tránsito, que fue el que ya hablé, que es de 32,07. Después calculamos ejes equivalentes, que es la carga patronal sobre la carga normal sobre la carga patronal, que en total es una sumatoria entre todo, y aquí podemos ver para cada vehículo de camiones, C2P, C2G, y aquí están sus porcentajes, sus datos próximos. La parte de cálculo de factor de camiones también lo calculamos, donde hacemos como una sumatoria dividido todo sobre el porcentaje de vehículos comerciales, donde nos dará un factor camión de camiones de 1,65. Después sacamos el factor camión, que nos da 2,038, y por último sacaremos el NESE, que es el periodo de diseño de la ecuación en un año. Todo lo que hallamos, que es el tránsito promedio diario semanal, el porcentaje de camiones, el FD, el factor de proyección de tránsito, el FCA, y por 365 días, donde nos va a dar una proyección de equivalentes de 41.809.547.545 de esa vía de Suatá, Puente Pinzón, que corresponde. Sí. Bueno, en ese también es como el número de ejes equivalentes que va a pasar a través de un año, por eso se multiplica por 365 para saber cuántos ejes van a pasar en el año pues en la vía. Después de esto, teniendo el NESE, vamos a la clasificación del nivel de tránsito, el cual es un NT3, debido a que es mayor a 5 millones, es decir, es un tránsito alto. Y de acuerdo a la clasificación podemos estandarizar qué tipo de base granular, o sea, qué tipo de clase es la base granular y la subbase granular, el cual corresponde a una clase A debido a que es un nivel de tránsito número 3. Los factores involucrados en el diseño pues son el NESE, que es el número de ejes equivalentes, como lo ya mencioné anteriormente. También encontramos que para el NESE es el mismo W18, que pues corresponde al como número de ejes equivalentes que pasaron, como lo dije anteriormente. El factor direccional, como es del 50%, pero como ya se multiplicó en el NESE, no se tiene en cuenta para el W18. El factor carril es el número de carriles que hay en cada dirección, es decir, que hay un carril en cada dirección, por lo que se toma el 100%. Por otra parte, tenemos acá la carga de diseño, el cual corresponde al número de ejes. Y nivel de confiabilidad, esto depende de la persona que va a realizar
como tal el diseño, va a realizar la estructura de pavimento. Debido a que pues si lo vamos a realizar nosotros, pues así mismo miramos la confiabilidad que nosotros mismos tenemos, o si lo va a realizar otra persona, podemos tener la confiabilidad un poco más baja debido a que pues no sabemos quién lo va a realizar. En la parte de desviación estándar, ya estándar total, pues lo único que tenemos que referir es si estamos diseñando un pavimento rígido o un pavimento flexible. En nuestro caso es un pavimento flexible en el cual tomamos 0,40 y el índice de serviciabilidad de presentada es de acuerdo a un valor inicial y a un valor final, que en nuestro caso pues cogimos que es buena y mala a la vez, y pues nos dio un PSI de 2, en el cual estos datos vamos a diseñar en la parte Bueno, en cuanto al módulo efectivo que reacciona a la subrasante o el módulo resiliente, tenemos acá la fórmula que es 1500, que siempre va a ser una constante, y la multiplicamos por el CBR que teníamos anteriormente, que decíamos que era un 4.7, que se sacó por el método percentil, y eso nos da un total de 7050. Ese es el módulo resiliente para nuestra vía. Bueno, teniendo todos los datos ya de acuerdo a eso, pues aquí tenemos el nivel de confiabilidad, el cual pues es del 80%. Aquí tenemos el nivel de tránsito y por último tenemos el módulo resiliente del pavimento. Esta gráfica lo que pretende es que sacar el número estructural con el cual vamos a diseñar el pavimento, o saber cuál va a ser el espesor de cada una de las capas de la base de la estructura del pavimento. Como lo hablaba mi compañero, ya sigue la parte de diseño estructural del pavimento, ya eso es como lo último de esta parte. Tendremos la fórmula del número estructural, que es A1 por D1 más A1 por D2 por M. Aquí sucesivamente hasta M3, donde A es el coeficiente de resistencia por capa, D es el espesor de nuestra estructura de pavimentos y M el coeficiente de drenabilidad. También tenemos en cuenta el módulo de elasticidad del concreto, que en nuestra parte escogimos 300.000 megapascales, ya que pues es un clima frío. Bueno, tenemos el coeficiente de resistencia de capa, el cual va de acuerdo al número estructural, el cual se determina que el A1 se encuentra en el nivel de temperatura pues, como tal de la tabla, y la base granular se establece que la tabla de materiales de tránsito en el CBR en la base es mayor del 95%, y la subbase granular se establece que es del 40%, por lo cual se va a unas gráficas en el cual se determina pues como tal el valor. Pues esos valores son de 0.36, 0.14 y 0.12, pues respectivamente para cada una de las bases de la estructura de pavimentos. En la parte coeficiente de drenabilidad tendremos en cuenta el terreno, si es muy húmedo. Este terreno corresponde al 77%. De acuerdo a esta gráfica podemos diseñar, sacar los valores de coeficiente de drenaje, en el cual nos da que M1 es 1 porque pues es la parte asfáltica y esta es impermeable. M2 de la base granular nos dio 0,8, M3 0,8, la base es granular también, de la subbase granular. Todo esto lo podemos aquí graficar. Tenemos que la humedad es mayor al 77% del terreno, su nivel de captación de agua es regular, que demora una semana en absorber toda esa agua, y por eso escogimos el 0,8 para base granular y subbase. Bueno, de acuerdo a la ecuación del número estructural, ya teniendo los datos de A1, M1, que es de acuerdo a la temperatura y al nivel de humedad,
empezamos a sacar los diámetros de cada una de las capas de la estructura de pavimento. Esto lo hacemos a través de costos, debido a que es muy complicado sacarlo a través de números, porque ya que toca iterar. Entonces pues el valor unitario de la mezcla caliente tiene diferentes costos, el cual es de 700, 300 y 200.000. Después de pues, hacer esos cálculos, podemos mirar si el SN nos va a dar igual o no. Todo depende. Si este valor en el recálculo nos da igual, pues podemos especificar que podemos utilizar los espesores. Bueno, de acuerdo a los precios establecidos anteriormente, tenemos que para la mezcla de asfalto un valor de 700.000 pesos, la base granular nos vale 300.000 pesos y la subbase granular 200.000 pesos. Para la base granular y la subbase granular, estos precios son para estos materiales sin modificaciones o compactación, ya que este precio aumentaría cuando vayamos a, por decir así, a mejorar las características de estos materiales. En la parte de espesores, aquí podemos ver ya como tal el diseño de pavimento. En la parte asfáltica nos tocó que son 16 centímetros, la base granular son 40 centímetros y la subbase granular nos queda de 55 centímetros. Así es como tal el diseño ya del pavimento. Y por último, los costos. Bueno, en costos, como lo decía anteriormente, acá tenemos los precios de los materiales de asfalto, base granular y subbase. Entonces, lo que tenemos acá es que hacemos una multiplicación del ancho por la longitud y por el espesor. Nos da como resultado un volumen en metros cúbicos, el cual tenemos que multiplicar por el valor del material. Entonces, respectivamente, para cada uno de los materiales tenemos que, para 11.200 metros cúbicos de asfalto, tenemos un valor de 7.840.000 pesos. Para 28.000 metros cúbicos de base granular tenemos un valor de 8.400 millones de pesos. Y para 38.500 metros cúbicos de subbase granular tenemos un valor de 7.700 millones de pesos. En conclusiones, bueno, pues para el diseño del pavimento flexible, teniendo en cuenta la metodología de la AASHTO, pues que es una alternativa eficiente, aunque digamos es una alternativa traída del extranjero, la estamos aplicando acá en Colombia, es viable. Actualmente pues no se adapta completamente a las características de Colombia, pero digamos es como la más acertada hasta el momento y se ha adaptado muy bien a las características de la región. El estudio de tránsito pues es muy importante porque pues a través de este podemos determinar el flujo de tránsito y hacer una proyección para el diseño de tránsito, y de esta forma pues el diseño del pavimento nos va a resistir lo que queremos a futuro. Y en cuanto al estudio de los suelos, digamos cuando buscamos hacer los ensayos in situ para saber digamos el CBR, este tipo de ensayos pues son muy importantes para saber, digamos, las características físico-mecánicas del suelo, y es muy importante recalcar, digamos, que las muestras que se hacen tienen que ser inalteradas para que pues sean lo más exactas posibles. Aquí vemos la bibliografía y muchas gracias.